La fauna acuática es muy curiosa, pero el verdadero problema es que aproximadamente el 70% de los seres vivos que la componen no son conocidos. El mar es tan extenso y tan increíble que nosotros realmente no sabemos cómo funciona en su totalidad ni cuáles son la mayoría de los animales que lo componen. Pero, ¿alguna vez has tenido la curiosidad de saber qué animales hay en el fondo y que sí han podido adaptarse a lo largo de la historia? En este video te voy a hablar de aquellos animales que son muy importantes para estos grandes ecosistemas. También son llamados equinodermos. La fauna marina es un complejo conjunto de seres vivos en constante interacción. Los equinodermos son organismos representados en todo el mundo, con aproximadamente 6.000 especies. Su origen filogenético se remonta al Cámbrico inferior, aunque los grupos actuales aparecen en el Ordovícico. Los fósiles de estos organismos son muy comunes en el registro geológico gracias a que poseen un esqueleto formado por calcita, que permitió determinar relativamente bien su historia evolutiva. Este grupo de invertebrados es exclusivamente marino y pueden habitar desde las costas hasta zonas muy profundas. Su nombre proviene de equinos, espinas y dermos, piel, es decir, piel con espinas. Esta característica sería la representativa del filo, puesto que su cuerpo está cubierto de espinas calcáreas. Los equinodermos pueden reproducirse sexualmente gracias a que los individuos son de sexos separados, es decir, hay un macho y una hembra. Aquí la fecundación es externa y los embriones se desarrollan de manera indirecta pasando por diferentes etapas larvarias antes de llegar a ser un organismo adulto. La reproducción asexual, sin embargo, se da generalmente por fragmentación y ocurre cuando un fragmento de su cuerpo se desprende de manera accidental. Y en estos casos, el medio va a jugar un papel muy importante porque el desarrollo del organismo solo se dará bajo condiciones favorables. Los equinodermos se dividen en 5 clases. La primera son los crinoideos, que también se conocen como lirios de mar. De todos los equinodermos, estos son los únicos que no tienen movilidad y se mantienen fijos al sustrato mediante pedúnculos. Poseen 5 brazos articulados y ramificados que parten de un cuerpo en forma de copa o cono invertido. Tienen como característica principal que presentan la boca y el ano en la cara superior, contrario en los demás grupos. Existen muchas especies fósiles, de hecho son más de 5.000, y constituyen el tronco más abundante y variado de equinodermos. Aparecieron en el periodo cámbrico y alcanzaron un auge en el devónico. Actualmente solo hay un grupo que se encuentra en extinción que alberga aproximadamente 700 especies. Holoturoideos. Son también llamados pepinos de mar. Son alargados, libres de espinas, no tienen brazos. ¿Piensa en un pepino? Ese es un holoturoideo. Se encuentran en el fondo marino y existe una especialización corporal de estos organismos de acuerdo con el hábitat que ocupan. Aunque la mayoría son bentónicos, un buen número de especies de este grupo es nadadora, y su corona tentacular se ha transformado en un velum que asemeja un paracaídas para desplazarse en la columna de agua. También se conoce una especie que habita en las branquias de un pez óseo, beneficiándose de esa condición sin afectar al pez, es decir, existe el comensalismo. Alrededor de su boca se sitúan unos tentáculos, y estos se encargan de atrapar fragmentos de alimentos suspendidos en el agua. Como dato curioso, el ano de estos animales funciona como un órgano excretor y, además, alberga un par de árboles que les sirven para obtener oxígeno. Ophiuroideos son conocidos como arañas de mar. Depende de la región, no en todos los lados los vas a encontrar así. Tienen 5 brazos alargados y delgados, no se conectan entre sí. Recuerda, esa es la diferencia entre un ophiuroideo y un asteroideo. Sus movimientos son laterales y dorsiventrales y les permiten succionar los nutrientes que se encuentran en el agua. Su sistema digestivo se caracteriza por no tener ano, por lo que la boca sirve para ingerir y desechar los alimentos. De hecho, hay algunos que son depredadores y otros que son descomponedores. ¿Conoces a los erizos de mar? ¿No? ¿No recuerdas unas esferas que son como muy puntiagudas que se encuentran en el mar? Ah, pues bueno, ellos pertenecen a los equinoideos y tienen esa forma de globo con espinas alrededor de todo su cuerpo. Estas espinas tienen la capacidad de girar en todas las direcciones para permitirle desplazarse y protegerse ante depredadores.
Para alimentarse tienen 5 mandíbulas completas que sirven para masticar y tragar algas. Este tipo de organismos son muy importantes porque cuando se juntan muchos ejemplares en una sola zona, terminan con la flora marina de ese sector. Asimismo, algunos son de importancia médica debido a que algunos liberan toxinas que sirven o dañan al ser humano. Pero admitámoslo, somos un poco más grandes que ellos, así que no tenemos que tenerlos tanto miedo. En el filo Equinodermata encontramos a una clase muy popular entre todos nosotros. ¿Ya sabes cuáles? Claro, son las estrellas del mar. Estas pertenecen a los asteroideos. Son muy conocidos debido a su popularidad y sus llamativos colores. Generalmente son seres vivos que tienen 5 brazos, pero hay especies con más de 50, como la estrella del mar Antártica. ¿No es increíble? Tienen una piel calcificada que los protege de la mayoría de los depredadores y suele ser de colores llamativos para camuflajearse o ahuyentar. Su textura es lisa, corrugada, no sé, pueden ser muchas, pero siempre tienen placas óseas superpuestas. Poseen unos órganos sensitivos por todo el cuerpo llamados ocelos fotorreceptores, que se encuentran en el extremo de cada brazo y permiten captar la luz. Es gracias a estos que la estrella de mar puede huir de fuentes de luz muy intensa que pueden resultar dañinas para ellos. Sus brazos nacen desde la parte central del cuerpo, donde se encuentra su boca, y se encuentran unidos. Las estrellas de mar son depredadores y se desplazan lentamente para capturar mejillones u ostras. Una característica que hace que estos animales sean particularmente increíbles es que tienen la capacidad de regenerar sus miembros enteramente cuando se da el caso de la pérdida de alguno. De acuerdo a su importancia económica, sobresale el pepino de mar. Es uno de los recursos pesqueros de México que es muy poco conocido, con un mercado importante en países asiáticos donde se comercializa deshidratado y se consume principalmente en sopas y ensaladas. Yo no los conocía, ¿sí? Los pepinos de mar también tienen compuestos químicos utilizados para elaborar productos farmacéuticos y algunos poseen principios activos llamados holoturinas que son capaces de inhibir el crecimiento de células cancerosas y actúan directamente sobre células de sangre y sistema nervioso central de algunos vertebrados. En general, los equinodermos son muy importantes debido a que en los arrecifes rocosos y coralinos son eslabones fundamentales de las redes tróficas, porque fungen como depredadores carnívoros, herbívoros, detritívoros o filtradores, lo cual tiene influencia en la estructura comunitaria de los arrecifes y la composición de sus poblaciones. Ahora que ya sabes un poco de los equinodermos y su valor dentro de los ecosistemas acuáticos, espero que cuando vayas al mar seas muy curioso y los observes. También puedes tocarlos, pero no olvides volver a dejarlos en su lugar. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima.